Alberto Beraldi. Se acercan momentos de definición en varias causas que afectan a tu defendida, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Otesur Los Sauces, la causa de vialidad, el memorándum con Irán. ¿Qué expectativas tiene la defensa? La expectativa que tiene la defensa es la misma que venimos sosteniendo desde un principio del proceso, es decir, que se dicten sentencias justas conforme a derecho. Preferís, vos sos futbolero, ¿no? ¿Preferís ganar los casos de Cristina Fernández o que Argentina gane la Copa del Mundo? Yo te diría como futbolero que quiero que ocurra todo, ganar todo en todos los ámbitos, como siempre. ¿Y qué pensás que va a ocurrir? Digo, más allá de los vaticinios, ¿hay alguna expectativa de 2-1, 1-2? ¿Estás buscando ganar los 3 casos? ¿Pensás que eso es posible? Yo creo que es lo que corresponde. Y el juicio de vialidad es una muestra contundente. Y uso esa palabra porque la usaron mucho en los últimos días o en los últimos meses, acerca de que la acusación fue absolutamente desbaratada, pero de una manera que ni siquiera en los pronósticos más optimistas al principio del juicio uno puede llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque un juicio siempre es un riesgo, tienen que venir testigos, tienen que presentarse pruebas, uno no sabe lo que los testigos van a decir. Y en este juicio de vialidad, más de la mitad eran testigos de la acusación. Y la verdad que los resultados han sido, diríamos, muy devastadores para los que sostuvieron la acusación en todos los temas. ¿Tu posición ahí es que no hubo corrupción o que no es posible vincular a tu defendida con esos hechos de corrupción? Lo que se discutió en el juicio es la existencia de sobreprecios en la obra pública, de si las obras se habían realizado o no se habían realizado, si estaban correctamente realizadas, y también si había habido una asignación desproporcionada y legítima de fondos hacia la provincia de Santa Cruz. Y todo quedó rebatido. Los 2 peritos que trabajaban, digamos, de Consuno, que era el fiscal, el perito oficial y el perito de la fiscalía, fueron destrozados. Ahora, vos decís que todos estos números que los fiscales fueron señalando en el alegato no fueron demostrados durante el juicio. Digamos, esto de, bueno, la obra estaba dirigida especialmente a la provincia de Santa Cruz, que no era una provincia que tuviera especialmente problemas, digamos, de tránsito, de vialidad que ameritaran esa concentración, o el hecho de estos planteos de los fiscales de, bueno, de N obras que había de 51 horas, 48 no se terminaron a tiempo, o costaron más de lo que tenían que costar, o tenía un pago preferencial o tenían un pago preferencial las empresas de base. Vos lo que decís es esto que los fiscales dijeron en los alegatos no se demostró durante el juicio. Es que no lo digo yo, esto se ve. La técnica que yo usé para el alegato no era dar mi opinión, sino poner lo que el fiscal había enunciado, la fiscalía había enunciado como cargos en cada una de estas cosas que vos estás diciendo y cuál era el resultado de la prueba del juicio y ver cómo esa acusación era totalmente desmentida, pero no por testigos que hubiese ofrecido yo, sino por los propios testigos que había ofrecido la fiscalía. Que si esto hubiese tenido realmente, no digo tanta cobertura mediática como le dieron al fiscal, pero algo. Hoy, en este momento, nadie estaría pensando en que puede ocurrir una condena. Pero porque sería una cosa totalmente absurda que ocurra una condena después de lo que nosotros vimos en el juicio. Y sin embargo, todo el mundo está pensando que eso es lo que va a pasar. Yo no sé si va a pasar, si todo el mundo, porque lo que piensa todo el mundo es una generalidad, no sé. Yo lo que sí les puedo decir es que lo que ocurrió en el juicio solo puede concluir con una sentencia absolutoria. Hubo un caso que a mí me impactó de los números que plantearon los fiscales, que fue un contrato en particular, una licitación en la cual la Dirección Nacional de Vialidad iba a financiar una obra que licitaba la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, y unos días antes de que se abrieran los sobres con las ofertas, se produce este acuerdo para ese financiamiento y se establece un monto X. Y cuando finalmente se abren los sobres, la oferta de Austral Construcciones era por ese monto exacto, con comas, exacto. ¿Cuál es la explicación para eso? Fíjate la irresponsabilidad que tuvo la Fiscalía. Fíjate la irresponsabilidad. En un juicio, cuando se va a hacer un análisis de esas características, hay que traer a los funcionarios que específicamente trabajaron en ese trámite. ¿Qué hicieron acá? Segmentaron la acusación y dijeron, bueno, vamos a llevar a estas personas, después vamos a llevar a estos otros funcionarios. Trajeron a los que, en definitiva, generaban mayor ruido mediático y a todos los técnicos que podían haber explicado esto, no lo llamaron. Entonces yo lo que digo es, ¿y qué quieren que lo explique yo esto? Es
esas personas que son las que te tendrían que responder lo que vos decís y le tendrían que responder a los fiscales lo que vos decís, hace 3 años que están sentados ahí, digamos, en el banquito de suplente y están esperando que termine nuestro juicio para que empiece el otro. Se dice, es culpable, que muestre su inocencia. Yo lo escuché esto, gente que se dedica, diríamos, al periodismo desde hace muchísimos años. Y dice, no tiene que probar que es inocente, porque es inocente. Y en el juicio eso quedó una vez más reflejado, perdón que repita, de manera contundente. Y por eso no hubo réplica. Los fiscales no replicaron porque todos estos argumentos que yo te estoy dando fueron enhebrados uno a uno con toda la prueba. La tranquilidad que a mí me da haber hecho un trabajo profesional muy serio. No quiero hacer autobombo como hace la Fiscalía, que dice que son, digamos, héroes de la patria prácticamente, y no tengo nada personal con nadie, pero cuando uno ve este déficit que tiene la Fiscalía en su trabajo, la verdad que es sorprendente. Le llegaron a decir o preguntar a algunos testigos, y en esto el tribunal, soy objetivo, lo paró, si el testigo era peronista. Y el tribunal le dijo que no, que esto no se puede. Esperá, que te quiero contar esto. Y el tribunal le dijo, no, mire, esto no se puede cuestionar. Dice, no, porque esta es una forma de valorar el testimonio. ¿El fiscal le preguntó a un testigo si era peronista? Sí, le preguntó directamente cuál es su filiación partidaria. ¿Era un testigo de la defensa? Mira, la verdad que no me acuerdo si era. Testigo mío no era, no recuerdo. Puede ser que haya sido de alguna de las defensas. Le preguntó expresamente, quiero ser totalmente objetivo, ¿usted tiene alguna afiliación política? ¿Usted aportó dinero a la campaña? Estas preguntas se le puede hacer a un testigo para valorarlo en un Estado de Derecho. Ahora, ¿por qué te preocupa tanto la cuestión de los medios y de lo que crea la ciudadanía? Digamos, vos sos un hombre de derecho, las cuestiones que haya que resolver se van a resolver en el juicio conforme a derecho. Se supone que un periodista puede no saber que en la Argentina rige el principio de inocencia y que quien tiene que demostrar en todo caso algo es la Fiscalía, pero creo que los jueces y las juezas seguramente sí lo saben y vos debes pensar lo mismo. Te contesto desde varios lugares. Será porque soy docente desde hace tantos años y tengo la intención siempre de que todo el mundo conozca estas cuestiones. Si los medios influyen en lo que van a resolver los jueces o si lo que la gente... La verdad, me extraña que me lo preguntes. ¿Vos crees que sí? ¿Vos crees que no? ¿Vos crees que los medios de comunicación no influyen en las decisiones o no las condicionan? Ahora, está bien, ahora es cierto, sí, es innegable, ¿no? La influencia de la opinión pública sobre algunas causas judiciales, pero también hay otras influencias non santas, las hubo siempre, ¿no? Incluso de la política, digo, porque si no pareciera que solo hay influencias cuando se persigue penalmente a las personas y que no las hay cuando las personas son liberadas casi sin investigaciones, digo. Pienso en el caso del enriquecimiento ilícito, las acusaciones por enriquecimiento ilícito a Cristina y a Néstor Kirchner, que en su momento Yarvide desestimó solo con un peritaje de quien en su momento era el perito personal de esa familia, que creo que fue cliente tuyo, Manzanares, ¿no? Sin hacer un peritaje oficial. Digo, estas cosas también ocurrieron en la historia argentina, no solo durante el kirchnerismo, ¿no? Es la historia de la justicia en la Argentina. Ahí no hay una preocupación también en tu caso personalmente, digo, por las influencias non santas sobre la justicia. Yo no nací en mi ejercicio profesional cuando asumí la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Yo vengo trabajando en proyectos de mejora de la justicia prácticamente desde la recuperación de la democracia. Lo hice cuando trabajé y tuve el gran honor de trabajar en ese tribunal que juzgó a las juntas. Lo hice como fiscal, lo hice como consultor independiente. Trabajé en un proyecto justamente de lucha contra la corrupción en la década del 90. No tuve muchos resultados, pero lo hice y siempre sostuve mi bandera. Y lo hice siempre. Yo defiendo siempre el juego de las garantías. Y esto tiene que aplicarse en todas las épocas. Y no tiene que haber ni operadores judiciales, ni gente que tiene que influir a los jueces, ni los jueces se tienen que juntar con los funcionarios públicos, ni tienen que ir a visitarlo a la quinta. No tiene que pasar esto. Las cuestiones judiciales se tienen que resolver en los tribunales. No, pero me refiero a los políticos, porque digo, así como son víctimas a veces de las presiones non santas sobre el Poder Judicial, bueno, también son usufructuarios en otros momentos. Entonces,
tal vez son ellos mismos o ellas mismas quienes colaboran y generan ese tipo de agujeros por donde se meten las sogas que van atando, digamos, la voluntad de los funcionarios y las funcionarias judiciales. Después lo padecen. Mira, yo, como te decía recién, me hago cargo de lo que digo y de lo que yo hice y de mi testimonio y de mi contribución al sistema. Y por eso, estimada Natalia, a pesar de que hace 6 años que soy el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, no he podido decir nada. Pues si no me hubiesen destruido. Me hubiesen destruido. Y mirá que me buscaron cosas, y mirá que me buscaron. Es decir, que a mí me digan, bueno, pero en tal época pasó. Yo siempre estuve en contra. Siempre. Y siempre hice mi trabajo como correspondía. ¿Qué es de la vida del informe de la Comisión Veraldi? Cualquier reforma que se quiera hacer sobre el sistema judicial necesita consensos políticos. O sea, acá no es que uno tiene mayoría e impone su solución a los demás. Entonces, las cosas que nosotros planteamos ahí, lamentablemente, en esta grieta política, no pueden ser practicadas, porque si uno va a modificar ciertas instituciones, tiene que sentarse con el otro sector político y tratar de llegar a una solución consensuada. Pero digo, en términos de la legitimidad del trabajo de esa comisión, ¿no era problemático que vos la integraras siendo el abogado de la expresidenta de la Nación, que tiene intereses evidentes en cuestiones judiciales que la afectan en lo más personal? En la esencia misma del trabajo, esa supuesta, diríamos, incompatibilidad no existía. Porque no era un trabajo en donde nosotros incidiéramos en políticas efectivas que se iban a ejecutar, eran simplemente tareas de asesoramiento. Mira, yo te digo una cosa, vinieron de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Vidal, en los primeros meses. Me quisieron contratar para hacer la reforma judicial en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué pasó esto? Porque, lo digo con total modestia, la gente sabe que yo he trabajado en proyectos de reforma de administración de justicia desde el 80. Vinieron a buscar no una opinión política, vinieron a buscar una opinión técnica. Y es lo mismo que hice en el año 2019-2020 cuando el presidente Fernández me dijo: ¿querés integrar en esta comisión? O quiero que integres esta comisión. Es decir, tenía que dar una opinión técnica y esto no se refleja en una causa. Esto no se hace con simples mayorías. Esto se hace con consensos prácticamente absolutos en la comunidad. Porque si no, ¿qué sentido tiene que uno modifique la corte si después los otros dicen, no, pero esa corte es macrista, o esa corte menemista, entonces, o esa corte es kirchnerista? Supongo que no estás de acuerdo con los proyectos de reforma del propio oficialismo en relación a la corte que se han presentado, porque ahí no hay ningún consenso para hacer eso. Mira, se presenta en el Congreso y ahí se discute. Si no lo discuten en el Congreso, ¿en dónde lo van a discutir? Entonces que lo discutan ahí. ¿Te gustaría ser juez de la corte? La verdad que nunca me lo propuse porque yo siempre me sentí parte del Poder Judicial. Me fui en el 88, mirá que pasaron años. Pero siempre yo entiendo que soy parte de ese sistema. Por eso me duele cuando tengo que hacer críticas. Eso te iba a preguntar, como hombre del derecho y como alguien que se siente parte de la justicia, ¿no te incomoda hablar digo, cuando tu clienta o vos en tus argumentos, esto del partido judicial o argumentos que en algún punto contribuyen a deslegitimar la imagen del Poder Judicial? Es que no podría ser un mentiroso. Si yo veo un funcionamiento tan calamitoso en cierto sector del Poder Judicial, y enfatizo en esto, cierto sector del partido, de lo que es el Poder Judicial, y lo tengo que decir, porque si no sería, diríamos, no sería honesto conmigo mismo, y quiero ser totalmente honesto, no es que esto empezó hace 3 minutos, empezó hace muchos años, pero lo que pasó del 2015 a la fecha, al 2019, yo no lo había visto nunca. Vos hiciste una nota hace poquito a Ricardo Gilavedra. Y Ricardo decía que hubo excesos en la aplicación de las prisiones preventivas. Esto es la confesión
de la comisión de los delitos más graves que se puede cometer desde el Poder Judicial. Es decir, encarcelar injustamente y de manera ilegítima a personas. Pero no es una confesión de Ricardo. No, es un reconocimiento de una situación que, dada la trascendencia que tiene Ricardo Gilavera por haber sido un juez del juicio de las juntas, por toda su carrera, y además porque hoy es el presidente del Colegio de Abogados, decir esto, decir que hubo gente presa de manera ilegítima en un gobierno democrático, es de una gravedad que yo no había visto nunca. Vos me hablás, sí, caso de corrupción, se hicieron una pericia, acá se metió presa gente sin haber ningún motivo. El Consejo de la Magistratura ve que una persona de esta autoridad dice, se metió presa ilegítimamente a la gente. Bueno, esto genera alguna reacción, dice, bueno, a ver, ¿quiénes fueron los jueces? ¿Vos viste que eso pasará? ¿Viste que un fiscal hoy dijera, bueno, no, a ver, investiguemos? Es decir, ¿esto cómo se resuelve? Esto es lo que tenemos que pensar en la Argentina. Sin banderías políticas. Esto no puede pasar. No se puede meter preso al adversario político. Lo que le hicieron a Vudú es una cosa escandalosa. Lo detuvieron en la casa y lo mostraban en pijama mientras lo arrestaban. Esto tuvo, volviendo otra vez al tema de los medios, y yo simplemente lo pongo como una reflexión, tuvo la cobertura. ¿Cuántas fueron las opiniones que se dieron sobre este hecho escandaloso? Pensemos que hubiese ocurrido respecto de otra persona que no tenía esa ideología, sino la contraria. ¿Cuál hubiese sido la repercusión de todo esto? Esto es lo que yo me pregunto. Sí, igual pareciera, hay mucho puesto ahí en que los medios vengan a resolver algo que en realidad fue generado por la propia política. Esto me parece que, digamos, yo yo soy abogada, sí, solo soy una abogada, pero me parece que en definitiva esa bomba, ese problema de ponerle la soga al cuello al Poder Judicial, ya sea para que salve culpables o para que persiga inocentes, o para que persiga culpables también, pero digamos, violando sus garantías, cosa que estaría mal también, bueno, la generó la propia política. Digamos, nadie se ha ocupado de, o sea, cuando les toca gobernar, le atan el cuello, y después le atan el cuello un poco más los otros, y ahora ocurrió que lo usaron para perseguir adversarios políticos. Bueno, ¿alguien hizo algo? ¿Alguien se preocupó cuando tuvo el poder de cambiar las cosas por darle al Poder Judicial la independencia que necesita? ¿Por qué la culpa la tendrían los medios? Digamos? No, yo no dije que la culpa la tenían los medios. No lo van a resolver los medios esto. Nada más alejado. No, pero cuando se ponen estas cosas en evidencia para que toda la gente lo conozca, tiene un impacto. Tiene un impacto. Es decir, que las políticas públicas se manejan en un laboratorio, no es cierto. Es decir, cuanto más consenso se genera, indudablemente, más fácil después es avanzar en las reformas. Vos fuiste el secretario de la Cámara que juzgó a las juntas, o la que está de moda hablar de esto por la película. ¿Te duele cuando se compara el juicio a las juntas con el juicio Vialidad y se quiere hacer cierto paralelismo entre el fiscal Luciani y el fiscal Estracera? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ese intento cayó por su propio peso. Fue realmente una estrategia de comunicación de algún sector, pero indudablemente son dos cosas tan distintas. Y más allá del juicio... Me parece que se tendrían que sentir un poquito de vergüenza los que quieren hacer esas comparaciones. ¿Qué pensás de esto de pensar en el enriquecimiento ilícito o en los delitos, graves delitos dolosos de enriquecimiento como atentados contra el orden democrático, que es un planteo que se viene haciendo en esa lectura del artículo 36 de la Constitución? Mira, esa es una preocupación que tenemos todos. Todos queremos que nuestros funcionarios sean honestos, que nuestra administración sea transparente, que los dineros públicos vayan a los objetivos y cubrir las políticas sociales que nosotros necesitamos. Pero no hagamos marketing de una cosa así. Para eso el Estado tiene que tener sus propios instrumentos, sus propios organismos y hacer una persecución seria, sin banderías políticas. ¿Y lo de Félix Kraus te parece serio en la Oficina Anticorrupción, renunciar a las querellas contra la expresidenta, acusando que tiene que reasignar los recursos para cosas más importantes? Digamos que la Oficina Anticorrupción no tiene que tener funciones judiciales. Esto de que viene un gobierno y persigue a uno y después viene otro gobierno y persigue a otro, eso no funciona.
Pero estas tareas tienen que estar en el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene unidades fiscales temáticas que están precisamente para esto. Entonces, la judicialización tiene que estar en el Ministerio Público Fiscal, que, dicho ya de paso, debería tener un titular, ¿no? ¿Te gustaba Rafecas para ese lugar cuando lo propuso Alberto Fernández? Yo por Rafecas tengo una altísima consideración personal y me parece que es un técnico, es una persona honesta y podía haber cumplido su rol. Después, si hay cuestiones políticas en el medio, yo eso no me meto. Pero tu clienta tuvo mucho que ver con esas cuestiones políticas. Yo en eso no me meto. ¿Por qué no hay que hacer el juicio de Otesuri y los Sauces? ¿No habría que discutir ahí todas estas cuestiones de si la bancarización, si es lavado o no es lavado, si ya se juzgó en Santa Cruz, todas estas defensas interesantes que vos has planteado, ¿no tendrían que discutirse en el debate? Mirá, cuando uno tiene en claro que lo que se está investigando no constituye delito, no debe ir a un juicio oral y público que dura 3 años para terminar reconociendo lo que ya sabía desde el principio. Esta es mi perspectiva, esto está previsto en el artículo 361 del Código, no es un invento de Veraldi. No está previsto en el artículo 361 del Código. Sí, podemos discutir eso con el respeto intelectual que te tengo. El fiscal que recurrió diciendo que el 361, que este modo no debía ser aplicado en el caso, el tribunal oral, el tribunal que le conteste y que hace el sobreseimiento, le muestra no menos de 10 casos en donde el fiscal había consentido que se aplicara esta solución en situaciones en donde el delito surge de una manera, la inexistencia del delito surge de una manera manifiesta. Pero sí, más allá digo, del caso del fiscal de juicio y si él en algunos otros casos consintió o no consintió, o estuvo de acuerdo con aplicar, digamos, la inexistencia de delito como una causal de sobreseimiento en el juicio. Sí. ¿Cuál sería la razón evidente que hace evidente después de tantos años de investigación, digamos, en la etapa preparatoria y de nulidades y de discusiones y de apelaciones, 5, 6, 7 años después? ¿Qué es lo evidente ahora por lo cual está claro que acá de ninguna manera puede haber un delito? ¿Cuál es ese elemento que es tan claro que como el agua para que lo veamos todos? Me querés conducir justamente al argumento que vos sostenés en tu artículo para decir que no es novedoso. ¿Qué es lo novedoso? Y lo novedoso que vos decís que no existe es que hay una prueba que demuestra que todo el dinero está bancarizado. ¿Y eso hace para vos que no haya lavado? Y eso hace, no para mí, no, si fuera solo para mí, bueno, sería una situación menor. Para una evaluación del bien jurídico que se protege en esa norma, que eso no puede constituir un delito. ¿No sería bueno para la sociedad que esto se debatiera en el marco del juicio oral y que todos y todas pudiéramos escuchar los argumentos? Después la sociedad ni se entera. Hacen lo que pasó en el juicio de vialidad. Estamos 3 años, mostramos que toda la prueba destruyó la acusación y después lo único que sale en cadena nacional es que un fiscal vuelve a decir exactamente lo mismo que dijo hacía 3 años, pero ahora lo dice peor. ¿Esa es la causa que más le preocupa a la expresidenta, a la vicepresidenta, porque están involucrados sus hijos? Mira, es un latiguillo, es la que más le preocupa, la que no más le preocupa. Mira, Cristina es una dirigente política de una importancia continental. Si no la paran con un arma en la cabeza, no la van a parar con una sentencia. De eso estén absolutamente seguros. Si creen que con un proceso judicial la van a parar, fallaron. Ni con un arma la paran. Si vos me lo preguntas desde el punto de vista de lo que es su sentimiento personal, sí, obviamente no quiere que sus hijos estén sufriendo estas consecuencias, y particularmente respecto de Florencia, porque Máximo es un dirigente político y bueno, y tiene, diríamos, los avatares que significa este tipo de actividad, pero su hija no, y se metieron deliberadamente con su hija. Esto es lo fair. ¿Preferiría tal vez ser condenada en vialidad, pero que el juicio de Otesuri y los Sauces nunca comience? ¿Es un buen negocio eso? Te vuelvo a decir lo mismo. No sé qué significa, prefiero hacer esto. Yo lo que prefiero es que se haga justicia en todos los casos, y ella piensa exactamente lo mismo. Y si le quieren fabricar una condena, se condenarán ellos mismos.
Chao.